Imagina un bosque oscuro donde cada civilización es un cazador armado, moviéndose en silencio absoluto entre los árboles. El menor ruido, la más mínima señal de tu presencia, podría atraer a otro cazador que te eliminará instantáneamente, no por odio, sino por supervivencia. Esta es la teoría del bosque oscuro, y sugiere algo aterrador. El universo no está en silencio porque estemos solos, sino porque todas las civilizaciones inteligentes están escondidas, aterrorizadas de revelar su ubicación. Y nosotros, la humanidad, hemos estado transmitiendo nuestra posición al cosmos durante décadas. Hoy descubrirás por qué contactar a los alienígenas podría ser el error más catastrófico que nuestra especie jamás cometerá. Si te fascinan los misterios del universo y las preguntas existenciales sobre nuestro futuro, suscríbete al canal para más exploraciones profundas. Para entender la teoría del bosque oscuro, primero necesitamos comprender el problema que intenta resolver. Es una pregunta que ha intrigado a científicos, filósofos y soñadores durante generaciones. Si el universo es tan vasto, tan antiguo, con tantos miles de millones de galaxias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas, muchas con planetas potencialmente habitables, ¿dónde están todos? Esta pregunta se conoce como la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi, quien la planteó durante un almuerzo casual en 1950. Fermi hizo un cálculo aproximado. Incluso si solo una pequeña fracción de estrellas tiene planetas, y solo una pequeña fracción de esos planetas desarrolla vida, y solo una pequeña fracción de esa vida se vuelve inteligente, y solo una pequeña fracción de esas civilizaciones inteligentes desarrolla tecnología de viaje espacial. Todavía debería haber miles, quizás millones de civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia solamente. Y aquí está el problema. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 13.000 millones de años de antigüedad. El Sol y la Tierra tienen solo 4.500 millones de años. Esto significa que ha habido miles de millones de años para que otras civilizaciones surjan, se desarrollen y se expandan. Algunas de estas civilizaciones podrían ser millones o incluso miles de millones de años más antiguas que la nuestra. Ahora bien, la humanidad ha pasado de no tener vuelo motorizado a enviar sondas fuera del sistema solar en poco más de 100 años. Imagina lo que podríamos lograr en 1000 años, en 1.000.000 de años, en 1.000 millones de años. Una civilización tan avanzada debería ser capaz de colonizar toda la galaxia, incluso viajando a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz. Los cálculos muestran que podría tomar solo unos pocos millones de años, un parpadeo en términos cósmicos. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no vemos evidencia de ellos por todas partes? ¿Por qué el cielo nocturno no está lleno de señales de radio de civilizaciones alienígenas? ¿Por qué no hemos encontrado artefactos, estructuras masivas, terraformación de planetas, señales inequívocas de ingeniería a escala galáctica? Este es el gran silencio. Y durante décadas, los científicos han propuesto docenas de posibles explicaciones. Quizás la vida es más rara de lo que pensamos. Quizás la vida inteligente es extremadamente improbable. Quizás las civilizaciones avanzadas se autodestruyen antes de poder expandirse. Quizás están ahí pero no nos están contactando por alguna razón. Quizás estamos viviendo en una simulación y somos el único programa consciente en ella. Pero la teoría del bosque oscuro ofrece una explicación diferente, y es quizás la más inquietante de todas. Fue popularizada por el autor chino de ciencia ficción Liu Cixin en su trilogía El problema de los tres cuerpos, pero se basa en principios lógicos y consideraciones estratégicas que algunos científicos encuentran perturbadoramente plausibles. La teoría comienza con dos axiomas fundamentales sobre la naturaleza de las civilizaciones en el universo. El primer axioma es simple. La supervivencia es el imperativo primordial de toda civilización. No importa cuán avanzada, cuán iluminada, cuán filosóficamente sofisticada sea una civilización, su primera prioridad siempre será asegurar su propia continuidad. Esto tiene sentido evolutivo. Las civilizaciones que no priorizan la supervivencia simplemente no sobreviven el tiempo suficiente para volverse significativas.
El segundo axioma es igualmente fundamental. Los recursos en el universo son finitos. Aunque el cosmos es vasto, no es infinito. La energía, la materia, el espacio habitable, todos tienen límites. Y lo que es más importante, estos recursos no están distribuidos uniformemente. Algunas regiones del espacio son ricas en recursos, otras son páramos estériles. Y a medida que las civilizaciones crecen, sus necesidades de recursos crecen exponencialmente. De estos dos axiomas simples, la teoría del bosque oscuro deriva conclusiones aterradoras. Imagina que eres una civilización inteligente en la galaxia. Detectas una señal de otra civilización. ¿Qué haces? Tienes varias opciones, pero todas están cargadas de riesgo mortal. Opción 1. Intentas comunicarte. Envías un saludo amistoso. Pero aquí está el problema. No tienes forma de saber las verdaderas intenciones de esta otra civilización. Pueden parecer amigables ahora, pero ¿qué pasa en 100 años? ¿En 1000 años? ¿En 1.000.000 de años? Las civilizaciones cambian. Los recursos se agotan. Lo que es pacífico hoy podría volverse desesperado y agresivo mañana. Y aquí hay otro problema. No puedes saber qué tan avanzados son realmente. Quizás la señal que detectaste es de hace 1000 años, debido a la distancia que la luz tuvo que viajar. En esos 1000 años podrían haber desarrollado tecnología que los hace exponencialmente más poderosos que tú. Podrían haber desarrollado armas que pueden destruir estrellas, que pueden manipular el espacio-tiempo, que pueden borrar planetas de la existencia con un pensamiento. Opción 2. Los ignoras. Finges que no detectaste la señal. Pero esto también es peligroso, porque si tú los detectaste, es posible que ellos también te hayan detectado a ti. Y si ellos son más avanzados, si son más paranoicos, podrían decidir que tú eres una amenaza que necesita ser eliminada. El tiempo que tardas en decidir qué hacer es tiempo durante el cual ellos podrían estar preparándose para atacarte. Opción 3. Los eliminas primero. Esta es la solución que la teoría del bosque oscuro sugiere que es la única racional en un universo de información incompleta y riesgos existenciales. No los eliminas por odio o malicia, los eliminas porque no puedes permitirte el riesgo de no hacerlo. Es pura lógica de supervivencia. Piénsalo en términos de teoría de juegos. Si dos civilizaciones se encuentran y ninguna puede estar segura de las intenciones de la otra, ambas enfrentan lo que se llama el dilema del prisionero en su forma más extrema. Confiar en el otro podría llevar al mejor resultado para ambos, pero también te deja vulnerable a la traición. La desconfianza mutua, aunque subóptima, es la única estrategia segura. Pero espera, podrías objetar. ¿No podríamos simplemente comunicarnos? ¿Establecer confianza? ¿Desarrollar tratados y acuerdos? Aquí es donde entra otro concepto crucial: la cadena de sospecha. La cadena de sospecha funciona así. Incluso si yo creo que tú eres pacífico, no puedo estar seguro de que tú creas que yo soy pacífico. Y tú no puedes estar seguro de que yo crea que tú crees que yo soy pacífico. Y así sucesivamente, en capas infinitas de incertidumbre mutua. En algún punto de esta cadena, alguien decide que el riesgo es demasiado grande. Y en un universo donde la velocidad de la luz limita la comunicación, donde las señales tardan años o siglos en viajar, donde no hay manera de verificar verdaderamente las intenciones de otra parte, esta incertidumbre se vuelve insoportable. Hay también el problema de lo que Liu Cixin llama la explosión tecnológica. La historia de la humanidad muestra que el progreso tecnológico no es lineal, es exponencial. Pasamos de la primera máquina voladora a caminar en la Luna en solo 66 años, de las primeras computadoras que llenaban habitaciones enteras a smartphones en unos pocos 50 años. Una civilización podría estar tecnológicamente primitiva hoy y ser una superpotencia galáctica en apenas unos siglos. Esto significa que incluso si detectas una civilización que parece menos avanzada que tú, no puedes estar seguro de que seguirá siendo menos avanzada, para cuando cualquier comunicación o interacción real pueda ocurrir. Podrían tener una explosión tecnológica que los catapulte muy por delante de ti. Y de repente, la civilización que pensabas que no era una amenaza se ha convertido en un peligro existencial.
La teoría del bosque oscuro lleva su nombre por la metáfora perfecta que Liu Cixin usa para describirla. El universo es como un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado, moviéndose silenciosamente entre los árboles, intentando desesperadamente no hacer ruido, porque sabe que hay otros cazadores en el bosque. Y si revelas tu posición, si haces el menor sonido, podrías atraer la atención de un cazador que decidirá racionalmente y sin odio que la única forma de estar seguro es apretarte el gatillo primero. En este bosque oscuro, la única estrategia de supervivencia es el silencio absoluto. Nunca transmitas, nunca respondas, nunca reveles tu ubicación. Y si detectas a otro cazador, si de alguna manera descubres dónde está, tienes solo dos opciones: permanecer completamente oculto o eliminarlo antes de que te elimine a ti. Esta teoría es profundamente perturbadora porque sugiere que la razón por la que no hemos detectado vida inteligente no es porque no exista, sino porque toda civilización lo suficientemente inteligente para sobrevivir ha aprendido a esconderse. El universo podría estar repleto de civilizaciones, miles de millones de ellas, todas aterrorizadas en silencio, todas escondiéndose unas de otras, todas sabiendo que revelar su presencia es invitar a la aniquilación. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Nosotros, la humanidad, no hemos estado guardando silencio. Desde que la humanidad desarrolló la tecnología de radio a finales del siglo XIX, hemos estado, sin saberlo al principio, anunciando nuestra existencia al cosmos. Cada transmisión de radio, cada señal de televisión, cada comunicación de radar, se propaga hacia el espacio a la velocidad de la luz, expandiéndose en una esfera cada vez mayor alrededor de la Tierra. Las primeras transmisiones de radio potentes datan de aproximadamente 1920. Esto significa que ahora hay una burbuja de señales de radio humanas con un radio de más de 100 años luz, extendiéndose a través del espacio interestelar. Dentro de esta burbuja están miles de estrellas, algunas de las cuales casi seguramente tienen planetas, y cualquier civilización en esos planetas con tecnología de radio lo suficientemente sensible podría detectar nuestras transmisiones. Pero las transmisiones accidentales, las fugas de nuestras comunicaciones cotidianas, son relativamente débiles y difíciles de distinguir del ruido de fondo cósmico a grandes distancias. Mucho más preocupante, si aceptamos la lógica de la teoría del bosque oscuro, son los mensajes que hemos enviado deliberadamente. El primer mensaje intencional dirigido a posibles civilizaciones extraterrestres fue enviado desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico el 16 de noviembre de 1974. Conocido como el mensaje de Arecibo, consistía en 1679 bits de información, transmitidos hacia el cúmulo globular M13, a aproximadamente 25.000 años luz de distancia. El mensaje incluía información básica sobre la humanidad, los números del 1 al 10, los números atómicos de los elementos que componen el ADN, fórmulas químicas de los componentes del ADN, el número de nucleótidos en el ADN, una representación gráfica de la doble hélice del ADN, una figura de un ser humano junto con la altura promedio de los humanos, la población de la Tierra, un diagrama del sistema solar indicando qué planeta habitamos, y una representación del telescopio de Arecibo mismo. En otras palabras, les dijimos exactamente qué somos, dónde estamos y aproximadamente cuántos somos. Desde la perspectiva de la teoría del bosque oscuro, esto es equivalente a gritar tu dirección en un vecindario donde no sabes quiénes son tus vecinos. Pero espera, podrías pensar, M13 está a 25.000 años luz de distancia. Para cuando el mensaje llegue allí, para cuando cualquier respuesta regrese, habrán pasado 50.000 años. Seguramente no hay riesgo inmediato. Esto es cierto para ese mensaje específico. Pero no todos nuestros mensajes se dirigieron a objetivos tan distantes. Y aquí es donde las cosas se vuelven más preocupantes. En 2008, la NASA transmitió la canción Across the Universe de los Beatles hacia la estrella Polaris. En 2001, un mensaje llamado Teenage Message fue enviado hacia 6 estrellas diferentes, todas entre 37 y 69 años luz de distancia.
Esto significa que esas señales ya han llegado a sus destinos, o lo harán pronto. Y si hay alguien escuchando, ahora saben que estamos aquí. El proyecto METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, ha enviado múltiples transmisiones desde 2015. A diferencia de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que solo escucha pasivamente, METI transmite activamente mensajes al espacio profundo. Han enviado mensajes hacia estrellas como Luiten, a solo 12 años luz de distancia, y GJ373, a 19 años luz. Déjame ponerlo en perspectiva. Un mensaje enviado a una estrella a 12 años luz de distancia llegará allí en 12 años. Si hay una civilización allí y responde inmediatamente, podríamos recibir una respuesta en solo 24 años. Eso está dentro de una vida humana. Y si esa respuesta no es una comunicación amistosa, sino las coordenadas de nuestro planeta en manos de una civilización que sigue la lógica del bosque oscuro, podríamos haber firmado nuestra sentencia de muerte sin siquiera saberlo. Ahora bien, muchos científicos han argumentado que estas preocupaciones son exageradas. Carl Sagan, uno de los defensores más famosos de la búsqueda de vida extraterrestre, argumentaba que cualquier civilización lo suficientemente avanzada para viajar entre las estrellas probablemente habría superado la violencia y la agresión. Habría desarrollado una ética cósmica de paz y cooperación. Pero este argumento tiene problemas serios. Primero, asume que la evolución moral es inevitable y universal. ¿Por qué deberíamos asumir eso? En la Tierra hemos visto que la violencia y la agresión pueden ser altamente adaptativas en ciertos contextos. Las especies más exitosas a menudo son depredadores eficientes. ¿Quién dice que una civilización tecnológicamente avanzada necesariamente será pacífica? Segundo, incluso si una civilización es pacífica por naturaleza, eso no significa que no sea peligrosa. La historia humana está llena de ejemplos donde civilizaciones se encontraron, y una fue devastada no por malicia, sino por simple incompatibilidad. Los conquistadores españoles no destruyeron las civilizaciones nativas americanas solo por crueldad. También lo hicieron por enfermedad inadvertida, por incomprensión cultural, por perseguir recursos que necesitaban. Ahora imagina ese escenario con una diferencia tecnológica no de siglos, sino de milenios o millones de años. Una civilización alienígena podría vernos como nosotros vemos a las hormigas. No necesariamente con odio, pero tampoco con mucho respeto por nuestra autonomía o supervivencia. Si nuestro planeta tiene recursos que necesitan, ¿por qué vacilarían en tomarlo? Stephen Hawking era uno de los científicos más vocales sobre este peligro. En 2010 advirtió: si los alienígenas nos visitan, el resultado sería muy parecido a cuando Cristóbal Colón llegó a América, lo cual no salió bien para los nativos americanos. Tal civilización avanzada podría haberse vuelto nómada, buscando conquistar y colonizar cualquier planeta que puedan alcanzar. Hawking entendía algo fundamental. No necesitas asumir malicia para prever desastre. Solo necesitas reconocer que diferentes civilizaciones tienen diferentes intereses, y cuando hay una asimetría de poder masiva, los intereses del más débil rara vez importan. Pero aquí hay un contraargumento que vale la pena considerar. Algunos científicos señalan que si realmente hay civilizaciones hostiles ahí fuera, siguiendo la lógica del bosque oscuro, ya es demasiado tarde para nosotros de todos modos. Nuestras transmisiones de radio accidentales han estado propagándose durante más de 100 años. Si alguien está escuchando, ya nos han detectado. Los mensajes intencionales son solo gotas en el océano comparados con el siglo de ruido electromagnético que ya hemos producido. Este argumento tiene cierta validez, pero hay una diferencia crucial entre transmisiones accidentales y mensajes deliberados. Las transmisiones accidentales son difusas, desordenadas, difíciles de interpretar sin contexto. Son claramente tecnológicas, sí, pero no necesariamente revelan mucho sobre nosotros específicamente. Los mensajes deliberados, por otro lado, están diseñados para ser fácilmente decodificables. Incluyen información específica sobre nuestra ubicación, nuestra biología, nuestra química. Son el equivalente cósmico de enviar no solo una señal de que existes, sino una biografía detallada, tu dirección
y un mapa a tu casa. Hay también el factor del tiempo. Cuanto más tiempo transmitamos, más lejos llegan nuestras señales, más estrellas y planetas potenciales entran dentro del radio de detección. Cada año que pasa, la esfera de espacio que puede habernos detectado crece. No detener las transmisiones deliberadas al menos limita el daño futuro. Algunos defensores de METI argumentan que tenemos una obligación moral de intentar hacer contacto, que el conocimiento y la posible cooperación que podríamos ganar valen el riesgo, que permanecer en silencio por miedo es cobardía que nos condena al aislamiento eterno. Pero este argumento ignora una asimetría fundamental. El beneficio potencial del contacto, intercambio de conocimientos, tecnología, cultura, es finito y puede lograrse gradualmente. El riesgo potencial, la aniquilación completa de nuestra especie, es infinito e irreversible. En términos de teoría de la decisión, cuando enfrentas un riesgo potencialmente infinito, incluso con una probabilidad muy baja, la única elección racional es evitar ese riesgo. Es como jugar a la ruleta rusa con una pistola de 1.000 millones de cámaras. La probabilidad de que la bala esté en tu cámara es increíblemente pequeña, pero el costo de estar equivocado es absoluto. Ninguna recompensa potencial justifica apretar ese gatillo. Y aquí está lo inquietante. No solo hemos apretado el gatillo, lo hemos hecho repetidamente, y seguimos haciéndolo. METI continúa enviando mensajes. Hay propuestas para transmisiones aún más potentes, usando arrays de radiotelescopios que podrían ser detectados a distancias de miles de años luz. Algunos científicos prominentes han pedido una moratoria internacional sobre mensajes deliberados al espacio profundo hasta que podamos tener un debate global sobre los riesgos y beneficios. En 2015, un grupo que incluía a Elon Musk firmó una carta abierta pidiendo exactamente esto. Argumentaban que una decisión con implicaciones potenciales para toda la especie humana no debería ser tomada por un pequeño grupo de entusiastas sin consulta internacional. Pero hasta ahora no ha habido consenso. No hay leyes internacionales que regulen la transmisión de mensajes al espacio. Técnicamente, cualquiera con un transmisor lo suficientemente potente puede anunciar la presencia de la humanidad al cosmos. Y algunos lo están haciendo, convencidos de que están actuando en nombre del progreso y la exploración. La ironía es profunda. Durante milenios, los humanos han mirado las estrellas y se han preguntado si estamos solos. Hemos anhelado encontrar otros seres inteligentes, hacer contacto, unirnos a una comunidad cósmica. Y ahora, justo cuando tenemos la tecnología para buscar esa conexión, una teoría basada en lógica fría sugiere que nuestro impulso, más noble, el deseo de alcanzar y comunicar, podría ser exactamente lo que nos condena. Para entender verdaderamente por qué la teoría del bosque oscuro es tan inquietante, necesitamos examinar las otras explicaciones propuestas para la paradoja de Fermi y ver por qué cada una tiene problemas significativos. Porque si todas las explicaciones alternativas fallan, nos quedamos con la posibilidad aterradora de que el bosque oscuro sea real. Una de las explicaciones más populares se llama el gran filtro. Esta hipótesis sugiere que hay algún paso en la evolución de la vida hasta civilizaciones tecnológicas avanzadas que es extremadamente improbable. Un cuello de botella que casi nadie pasa. El gran filtro podría estar detrás de nosotros, lo cual sería buenas noticias. Quizás el salto de materia inanimada a vida, o de vida simple a vida compleja, o de vida compleja a inteligencia, es tan improbable que somos una de las pocas civilizaciones que lo logró. Pero el gran filtro también podría estar adelante de nosotros, lo cual sería aterrador. Quizás todas las civilizaciones eventualmente se autodestruyen. Tal vez con armas nucleares, colapso ambiental, inteligencia artificial descontrolada o algún otro desastre tecnológico que es inevitable una vez que alcanzas cierto nivel de desarrollo. El problema con la hipótesis del gran filtro es que es fundamentalmente indemostrable hasta que sea demasiado tarde. Si el filtro está adelante, lo descubriremos cuando lo golpeemos y dejemos de existir. No hay forma de saber con anticipación si estamos acercándonos a un punto de no retorno civilizacional. Además, el gran filtro no explica completamente el silencio.
Incluso si el 99% de las civilizaciones se autodestruyen, ese 1% restante, en una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, todavía debería sumar millones de civilizaciones supervivientes. ¿Dónde están ellas? Otra explicación popular es la hipótesis de la Tierra rara. Esta teoría argumenta que aunque la vida simple podría ser común en el universo, la vida compleja e inteligente requiere una conjunción tan específica de condiciones que es extremadamente rara. Necesitas una estrella del tipo correcto, un planeta del tamaño correcto, en la zona habitable correcta, con una luna grande para estabilizar su eje, con placas tectónicas para reciclar nutrientes, con un gigante gaseoso exterior como Júpiter para desviar asteroides peligrosos, y docenas de otros factores que tuvieron que alinearse perfectamente. La Tierra rara sugiere que somos no solo raros, sino posiblemente únicos en la galaxia, o al menos uno de un puñado muy pequeño. El problema con esta hipótesis es que sigue haciendo suposiciones sobre lo que la vida necesita para evolucionar. Asume que la vida debe ser basada en carbono, que necesita agua líquida, que requiere ciertas condiciones que conocemos de la Tierra. Pero la vida podría ser mucho más diversa y adaptable de lo que imaginamos. Además, descubrimientos recientes han debilitado algunos argumentos de la Tierra rara. Hemos encontrado miles de exoplanetas, muchos en zonas habitables. Hemos encontrado agua en lugares inesperados del sistema solar. Hemos encontrado vida en la Tierra en ambientes que pensábamos que eran completamente inhabitables, extremófilos que prosperan en ácido, en temperaturas congelantes, en el vacío casi total. Luego está la hipótesis del zoo o la hipótesis del planetario. Esta idea sugiere que las civilizaciones avanzadas saben que estamos aquí, pero deliberadamente evitan contactarnos, quizás como parte de una especie de directiva de no interferencia cósmica, similar a la primera directiva de Star Trek. Nos están observando, estudiando, pero no interviniendo hasta que alcancemos cierto nivel de desarrollo. Esta hipótesis tiene un atractivo romántico, pero tiene problemas serios. Primero, requiere un nivel de coordinación entre múltiples civilizaciones independientes que parece extremadamente improbable. Todas tendrían que estar de acuerdo en dejar solas a las civilizaciones primitivas. Solo se necesitaría una civilización rebelde para romper el acuerdo y hacer contacto. Segundo, asume que las civilizaciones avanzadas tendrían razones para cuidar sobre nuestro desarrollo en primer lugar. ¿Por qué? Desde su perspectiva podríamos ser tan interesantes como hormigas. Podríamos estudiarlas brevemente, pero ¿dedicar recursos significativos a proteger su desarrollo natural? Parece una proyección de valores humanos a entidades que podrían ser completamente alienígenas en su pensamiento. La hipótesis de la simulación es otra propuesta fascinante. Argumenta que si las civilizaciones avanzadas desarrollan la capacidad de crear simulaciones realistas de universos, entonces estadísticamente es mucho más probable que estemos viviendo en una simulación que en la realidad base. Y si estamos en una simulación, los creadores podrían simplemente no haber programado otras civilizaciones en nuestro radio observable. Esta hipótesis es filosóficamente intrigante, pero prácticamente inútil. Si estamos en una simulación, no hay forma de saberlo con certeza, y no cambia cómo debemos vivir nuestras vidas o tomar decisiones. Es el equivalente moderno del solipsismo, interesante pero improductivo. Hay también explicaciones más prosaicas. Quizás las civilizaciones avanzadas simplemente no están interesadas en comunicarse con nosotros. Quizás han pasado a formas de comunicación que no podemos detectar. Quizás la comunicación de radio es una tecnología primitiva que solo usan las civilizaciones jóvenes brevemente antes de pasar a algo más eficiente. O quizás las distancias son simplemente demasiado grandes. Incluso a la velocidad de la luz, las señales tardan años, siglos o milenios en viajar entre estrellas. Una conversación que tarda miles de años en cada intercambio no es realmente una conversación. Quizás las civilizaciones intentan comunicarse, pero las escalas de tiempo, involucradas, hacen que sea prácticamente imposible. Todas estas explicaciones tienen cierta plausibilidad, pero ninguna es completamente satisfactoria. Y lo que es más importante, ninguna explica por qué no vemos evidencia de ingeniería a gran escala.
Una civilización suficientemente avanzada debería dejar huellas detectables, esferas de Dyson capturando toda la energía de una estrella, terraformación de planetas a escala masiva, estructuras que modifican órbitas estelares, algo. El hecho de que no veamos nada, absolutamente nada, en un universo que debería estar repleto de civilizaciones antiguas, sugiere que algo está fundamentalmente mal con nuestras suposiciones. Y aquí es donde la teoría del bosque oscuro ofrece una explicación que, aunque aterradora, es internamente consistente. Si todas las civilizaciones siguen la lógica del bosque oscuro, entonces no construirían estructuras masivas y detectables. Eso sería como encender una fogata en el bosque oscuro. Permanecerían ocultas, minimizarían su firma energética, evitarían cualquier cosa que pudiera revelar su ubicación, y eliminarían cualquier civilización que descubran antes de que esa civilización pueda convertirse en una amenaza. Esto explicaría el silencio perfectamente. El universo está lleno de civilizaciones, pero todas están escondidas. Las que no aprendieron a esconderse fueron eliminadas hace mucho tiempo por las que sí lo hicieron. Lo que vemos es exactamente lo que esperaríamos ver en un universo donde el bosque oscuro es real. Oscuridad total, silencio total, sin evidencia de nadie, porque revelar evidencia es invitar a la muerte. Hay un aspecto aún más oscuro de esta teoría que vale la pena considerar. La teoría del bosque oscuro no solo predice que las civilizaciones se esconden entre sí, también predice algo llamado ataque de dimensión reducida o golpe oscuro. Un golpe oscuro, en la terminología de Liu Cixin, es un ataque que no requiere saber exactamente dónde está tu objetivo, solo que está en algún lugar de una región particular del espacio. Por ejemplo, si detectas señales de radio provenientes de una estrella específica, no necesitas saber exactamente en qué planeta de ese sistema solar está la civilización. Simplemente destruyes toda la estrella. Suena a ciencia ficción, pero considéralo. Una civilización suficientemente avanzada podría tener armas que pueden destruir sistemas estelares enteros. Podrían lanzar un proyectil a velocidad relativista, cerca de la velocidad de la luz, hacia una estrella. A esas velocidades, incluso un objeto pequeño tiene energía cinética suficiente para causar devastación masiva. O podrían manipular la estrella misma, desencadenar una supernova prematura o colapsar el sistema en un agujero negro. Y lo aterrador es que estos ataques podrían venir sin advertencia. A velocidades relativistas, el proyectil llegaría casi al mismo tiempo que la luz que te permite verlo venir. Podrías detectar la destrucción acercándose solo momentos antes de que te impacte. No habría tiempo para defenderse, negociar o siquiera comprender qué está sucediendo. La teoría del bosque oscuro sugiere que estos golpes oscuros podrían estar sucediendo todo el tiempo. Civilizaciones siendo silenciosamente eliminadas en todo el universo, y las sobrevivientes aprendiendo la lección. Permanece en silencio o perece. De hecho, algunos han especulado que ciertos fenómenos astronómicos que no entendemos completamente podrían ser evidencia de golpes oscuros. Explosiones de rayos gamma, eventos de nova inexplicables, estrellas que desaparecen misteriosamente. Por supuesto, casi con certeza, hay explicaciones naturales para estos fenómenos. Pero la teoría del bosque oscuro nos hace preguntarnos, ¿y si algunos no son naturales? ¿Y si son evidencia de un universo en guerra permanente que simplemente no reconocemos como tal? Aquí hay otra implicación inquietante. Si la teoría del bosque oscuro es correcta, entonces nuestras mejores intenciones, nuestro deseo de alcanzar y comunicar, podría ser vista por otras civilizaciones no como un gesto de amistad, sino como un acto de agresión increíblemente estúpido o increíblemente arrogante. Piénsalo desde la perspectiva de una civilización que ha sobrevivido durante millones de años siguiendo la estrategia del bosque oscuro. Han permanecido ocultos, han evitado cuidadosamente dejar cualquier rastro detectable. Y luego detectan señales de un planeta joven, primitivo, transmitiendo alegremente su ubicación al cosmos. ¿Qué pensarían? Podrían pensar que somos increíblemente ingenuos y que pronto seremos eliminados por alguien más, así que no vale la pena preocuparse.
O podrían pensar que somos una trampa, un señuelo puesto por otra civilización para identificar a quién responde. O, más peligrosamente, podrían pensar que somos una amenaza que necesita ser neutralizada antes de que crezcamos y nos volvamos peligrosos. Porque aquí está el cálculo aterrador. Incluso si ahora mismo somos primitivos, inofensivos, nuestra trayectoria tecnológica sugiere que no lo seremos para siempre. Una civilización observando desde lejos podría razonar así. Esta civilización ha pasado de no tener vuelo a enviar sondas fuera de su sistema solar en 100 años. En 1000 años podrían tener viajes interestelares. En 10.000 años podrían ser una amenaza para nosotros. La única jugada segura es eliminarlos ahora, mientras son débiles. Esta es la lógica implacable del bosque oscuro. No se trata de odio o malicia. Se trata de supervivencia en un universo donde no puedes permitirte el lujo de confiar. Ahora bien, sería irresponsable presentar la teoría del bosque oscuro, sin examinar sus puntos débiles y los argumentos en su contra. Porque a pesar de su lógica aparentemente implacable, la teoría hace varias suposiciones que podrían ser incorrectas. La primera suposición crítica es que todas las civilizaciones priorizan la supervivencia por encima de todo lo demás. ¿Pero es esto realmente universal? En la Tierra hemos visto incontables ejemplos de individuos y grupos que sacrifican su propia supervivencia por principios más altos: amor, justicia, libertad, conocimiento. Las madres mueren protegiendo a sus hijos. Los soldados se sacrifican por sus camaradas. Los científicos arriesgan sus vidas por el descubrimiento. ¿Es tan descabellado imaginar que una civilización suficientemente avanzada podría desarrollar una ética que valore algo más que la mera supervivencia? Quizás la búsqueda de conocimiento, la preservación de la diversidad cósmica o algún principio que ni siquiera podemos concebir podría superar el instinto de supervivencia. El contraargumento a esto es que las civilizaciones que operan bajo tales principios probablemente serían eliminadas por las que no lo hacen. Es un problema de selección darwiniana a escala cósmica. Las civilizaciones pacíficas y confiadas son las primeras en morir. Solo las paranoicas y despiadadas sobreviven el tiempo suficiente para importar. Es una conclusión deprimente, pero tiene cierta lógica evolutiva. La segunda suposición es que la comunicación y la construcción de confianza son imposibles entre civilizaciones. Pero aquí en la Tierra hemos desarrollado mecanismos complejos para la cooperación internacional a pesar de la desconfianza mutua. Tratados nucleares, organizaciones internacionales, protocolos diplomáticos, todos funcionan precisamente porque hemos encontrado formas de verificar el cumplimiento y construir confianza gradualmente. ¿Por qué no podría suceder lo mismo a escala cósmica? Quizás las civilizaciones avanzadas han desarrollado métodos de comunicación que permiten verificar intenciones, protocolos que hacen que la traición sea detectable y castigable. Quizás hay estructuras de gobernanza galáctica que no podemos imaginar todavía. El problema con este argumento es la escala de tiempo y distancia. En la Tierra, la comunicación es instantánea o casi instantánea. Puedes verificar si alguien está cumpliendo un tratado en tiempo real, pero entre las estrellas, cada mensaje tarda años o siglos. Para cuando descubres que alguien te ha traicionado, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. La cadena de sospecha que mencionamos antes se vuelve imposible de romper cuando la verificación toma generaciones. La tercera suposición es que los recursos son lo suficientemente escasos como para generar competencia mortal. Pero el universo es vasto. Hay miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. ¿Realmente los recursos son tan limitados que las civilizaciones necesitan luchar por ellos? Aquí el contraargumento es sutil pero importante. No se trata de si hay suficientes recursos en el universo abstracto. Se trata de si hay suficientes recursos accesibles. Las leyes de la física, específicamente la velocidad de la luz como límite de velocidad cósmico, limitan severamente qué recursos puede alcanzar cualquier civilización dada. Tu vecindario cósmico efectivo podría ser competitivo incluso si el universo como un todo es abundante. Además, ciertos tipos de recursos son inherentemente competitivos.
el espacio alrededor de una estrella particular, por ejemplo. Si dos civilizaciones quieren construir una esfera de Dyson alrededor de la misma estrella, no pueden ambas hacerlo. Alguien tiene que ceder, y en ausencia de un mecanismo de arbitraje confiable, el conflicto es inevitable. La cuarta suposición, y quizás la más interesante de cuestionar, es que las civilizaciones avanzadas piensan en términos similares a nosotros. La teoría del bosque oscuro asume que conceptos como amenaza, defensa, ataque, recursos, supervivencia, significan lo mismo para todas las inteligencias. Pero, ¿y si una civilización suficientemente avanzada ha trascendido estos conceptos por completo? Imagina una civilización que ha subido su conciencia a sustratos digitales, que existe como pura información distribuida a través de vastas redes computacionales. Para ellos, conceptos como territorio o recursos físicos podrían ser irrelevantes. O una civilización que ha dominado la manipulación de la realidad cuántica y puede existir en estados de superposición, desafiando nuestras nociones de espacio y tiempo. Estas posibilidades son fascinantes, pero en última instancia especulativas. No podemos basar nuestra estrategia de supervivencia en la esperanza de que las civilizaciones alienígenas sean tan extrañas que nuestros modelos de amenaza no se apliquen. Eso sería como un país descartando su ejército, porque espera que todos los demás países asciendan a un plano superior de existencia y ya no estén interesados en la guerra. Hay también un contraargumento práctico importante. La teoría del bosque oscuro predice que nunca deberíamos detectar señales de otras civilizaciones porque todas están escondidas. Pero ¿y si detectamos una señal genuina de origen alienígena? Eso falsificaría inmediatamente la teoría, al menos en su forma más estricta. De hecho, los investigadores de SETI han analizado innumerables señales anómalas a lo largo de las décadas. La famosa señal WOW de 1977 sigue siendo inexplicada. Tavis Star, con sus atenuaciones extrañas y erráticas, generó especulaciones sobre megaestructuras alienígenas. Y regularmente detectamos ráfagas de radio rápidas que no entendemos completamente. Hasta ahora, ninguna de estas señales ha resultado ser definitivamente de origen alienígena. Pero si alguna vez lo fuera, tendríamos que reconsiderar seriamente la teoría del bosque oscuro, o concluir que esa civilización cometió un error fatal al revelar su ubicación y pronto dejará de existir. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Deberíamos tomar en serio la teoría del bosque oscuro o descartarla como ciencia ficción especulativa? La respuesta honesta es que no sabemos. No tenemos suficientes datos sobre civilizaciones extraterrestres, de hecho, no tenemos ningún dato, para evaluar definitivamente la teoría. Podría ser completamente correcta, parcialmente correcta, o completamente incorrecta. Pero aquí está el problema. En ausencia de certeza, cuando enfrentamos riesgos existenciales, ¿cómo deberíamos actuar? Este es un dilema fundamental que va más allá de la astronomía y entra en el territorio de la filosofía, la ética y la teoría de la decisión. Hay un concepto en filosofía llamado el principio de precaución. Establece que cuando una acción podría causar daño severo o irreversible, en ausencia de consenso científico de que la acción es segura, la carga de la prueba recae en quienes defienden la acción. En otras palabras, mejor prevenir que lamentar. Aplicado a nuestro dilema, no sabemos si la teoría del bosque oscuro es correcta. Pero si es correcta, transmitir activamente nuestra ubicación podría condenar a la humanidad a la extinción. Dado que este resultado sería irreversible y absoluto, el principio de precaución sugeriría que deberíamos abstenernos de transmitir hasta que tengamos evidencia clara de que es seguro. El contraargumento es que el principio de precaución, aplicado de manera demasiado amplia, podría paralizarnos completamente. Hay muchos escenarios de bajo riesgo pero alto impacto, donde actuar cautelosamente significa nunca actuar en absoluto. Y al evitar todos los riesgos, podríamos perder todos los beneficios potenciales. En el caso del contacto alienígena, los beneficios potenciales son enormes. Imagina lo que podríamos aprender de una civilización miles o millones de años más avanzada que nosotros.
Podrían tener soluciones a problemas que consideramos insolubles. Enfermedad, envejecimiento, escasez de recursos, incluso la muerte misma. Podrían compartir perspectivas filosóficas y artísticas que expandirían nuestra comprensión de lo que significa existir. Pero todos estos beneficios potenciales son condicionales. Requieren que la civilización alienígena sea benevolente, o al menos neutral. Y ahí está el riesgo. No podemos saber de antemano si lo son. Este es precisamente el tipo de dilema donde diferentes personas razonables llegarán a conclusiones diferentes basadas en sus valores fundamentales. ¿Eres inherentemente optimista sobre la naturaleza de las civilizaciones avanzadas? ¿Crees que la inteligencia y la sabiduría conducen inevitablemente a la compasión? Entonces podrías estar dispuesto a aceptar el riesgo. ¿Eres más pesimista? ¿Crees que la competencia y el conflicto son universales? ¿Que la selección natural opera a todos los niveles, incluso el galáctico? Entonces probablemente favorecerás la cautela. Pero hay otro factor a considerar. No es realmente nuestra elección individual o incluso colectiva en este punto. Las señales ya han sido enviadas. La burbuja electromagnética de la humanidad ya se está expandiendo a la velocidad de la luz. Si hay civilizaciones dentro de ese radio que siguen la lógica del bosque oscuro, ya saben que estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el punto de dejar de transmitir ahora? Un argumento es que cada señal adicional, cada mensaje nuevo, expande el radio de detección y proporciona más información sobre nosotros. Detener las transmisiones deliberadas al menos no empeora la situación. Otro argumento es que deberíamos enfocarnos no en escondernos, lo cual podría ser ya imposible, sino en prepararnos. Si hay amenazas potenciales ahí fuera, deberíamos estar desarrollando capacidades defensivas. No armas para atacar a otros, sino sistemas de detección temprana, escudos planetarios, planes de evacuación, quizás incluso colonias de respaldo en otros sistemas estelares. Este enfoque pragmático reconoce que el bosque oscuro podría ser real sin ceder a la desesperación o la paranoia. Dice, no sabemos qué hay ahí fuera, así que preparémonos para lo mejor, pero planifiquemos para lo peor. Al final, la teoría del bosque oscuro nos deja con algo profundamente incómodo, incertidumbre radical sobre nuestro lugar en el cosmos y el futuro de nuestra especie. No sabemos si estamos solos, rodeados de amigos potenciales o acechados por depredadores invisibles. Y esta incertidumbre no es temporal, algo que resolveremos con más investigación. Podría ser permanente, una característica fundamental de nuestra existencia. Esto va en contra de cómo los humanos preferimos pensar sobre el futuro. Nos gusta planificar, predecir, controlar. Queremos saber si el universo es amigable u hostil, si debemos temer o esperar el contacto con civilizaciones alienígenas. La ambigüedad nos hace sentir incómodos, pero quizás aprender a vivir con esta incertidumbre es parte de madurar como especie. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestros antepasados vivieron con incertidumbres similares sobre su propio mundo. ¿Qué hay más allá del siguiente valle? ¿Son hostiles o amigables las tribus que encontraremos? ¿Nos matarán las tormentas, el hambre, las bestias salvajes? Navegaron estas incertidumbres con una mezcla de cautela y curiosidad, construyendo estructuras sociales que balanceaban el riesgo con el potencial de ganancia. Y gradualmente expandieron el círculo de lo conocido, convirtiendo lo misterioso en familiar. Estamos en una posición similar ahora, pero a escala cósmica. El universo es nuestro valle inexplorado. No sabemos qué o quién podríamos encontrar allá afuera. La diferencia es que las apuestas son incomparablemente más altas. Un encuentro mal manejado con una tribu vecina podría resultar en la muerte de algunos individuos. Un encuentro mal manejado con una civilización alienígena podría resultar en la extinción de nuestra especie. La teoría del bosque oscuro es valiosa no porque necesariamente sea verdadera, sino porque nos obliga a confrontar la posibilidad de que el universo sea mucho más peligroso de lo que nuestras fantasías optimistas sugieren. Nos recuerda que nuestras proyecciones de valores humanos, paz, cooperación, curiosidad benigna,
podrían no ser universales. Y esto es importante porque afecta cómo deberíamos comportarnos ahora mismo. Incluso si nunca hacemos contacto con alienígenas, el simple ejercicio de pensar seriamente sobre la posibilidad nos enseña cosas valiosas sobre nosotros mismos. Por ejemplo, la teoría del bosque oscuro destaca la importancia de la gobernanza global. Actualmente, no hay ningún cuerpo con autoridad para regular quién puede enviar mensajes al espacio en nombre de la humanidad. Cualquier grupo con un transmisor lo suficientemente potente puede, potencialmente, poner en riesgo a toda nuestra especie. Esto parece una vulnerabilidad que deberíamos abordar independientemente de si la amenaza alienígena es real. También nos hace pensar sobre nuestras prioridades como civilización. Si existe la posibilidad de amenazas cósmicas, quizás deberíamos estar invirtiendo más en convertirnos en una especie multiplanetaria. No poner todos nuestros huevos en una canasta planetaria. Colonias en Marte, estaciones en las lunas de Júpiter y Saturno, eventualmente asentamientos en otros sistemas estelares. No porque sepamos que hay amenazas, sino como seguro contra posibilidades que no podemos descartar. La teoría también plantea preguntas sobre nuestra relación con la tecnología y el progreso. Hemos asumido generalmente que el avance tecnológico es inherentemente bueno, que más conocimiento y más capacidad siempre son mejores. Pero la teoría del bosque oscuro sugiere que hay umbrales de capacidad tecnológica donde nos volvemos visibles, detectables y potencialmente amenazantes para otros. Hay tecnologías que deberíamos evitar desarrollar o al menos ser extremadamente cuidadosos en cómo las implementamos. ¿Señales que deberíamos evitar enviar? ¿Firmas energéticas que deberíamos minimizar? Estas son preguntas difíciles que requieren equilibrar el progreso con la prudencia. Hay también una dimensión filosófica profunda en todo esto. La teoría del bosque oscuro nos confronta con la soledad potencial de la existencia consciente en un universo indiferente u hostil. Es una visión que resuena con ciertas corrientes del existencialismo. Estamos arrojados a la existencia sin instrucciones, rodeados de incertidumbre, obligados a crear significado en ausencia de garantías cósmicas. Pero a diferencia del nihilismo, la teoría del bosque oscuro no implica que nada importa. De hecho, sugiere lo contrario. Precisamente porque podríamos estar solos o rodeados de peligro, nuestras acciones importan enormemente. La supervivencia de la conciencia en el universo podría depender de las elecciones que hacemos ahora. Esto nos da una responsabilidad tremenda, no solo hacia nosotros mismos o nuestra especie, sino potencialmente hacia el fenómeno de la conciencia misma. Si la vida inteligente es rara, si muchas civilizaciones han perecido en el bosque oscuro, entonces cada civilización que sobrevive es preciosa. Somos custodios no solo de la humanidad, sino de la posibilidad misma de que el universo se conozca a sí mismo. La paradoja es que la misma teoría que sugiere que deberíamos escondernos también nos recuerda lo especial que podría ser nuestra existencia. Si el universo es un lugar tan peligroso que la mayoría de las civilizaciones no sobreviven, entonces el hecho de que existamos en este momento es extraordinario. Hemos vencido probabilidades tremendas solo para estar aquí, conscientes, contemplando el cosmos. Esto debería inspirar no miedo paralizante, sino asombro y determinación. Asombro ante el hecho de que contra todas las probabilidades emergimos de las leyes ciegas de la física y la evolución. Determinación para proteger este logro improbable, para asegurar que la luz de la conciencia que se encendió en este pequeño planeta no se extinga. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con la teoría del bosque oscuro? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que podría ser cierta? Primero, deberíamos tomar en serio la posibilidad sin ceder al pánico. Esto significa tener debates informados y globales sobre la política de transmisión de mensajes al espacio. Significa desarrollar protocolos internacionales para el contacto potencial. Significa invertir en tecnologías que podrían detectar amenazas o defendernos de ellas. Segundo, deberíamos equilibrar la cautela con la curiosidad. Sí, hay riesgos en buscar contacto. Pero también hay riesgos en el aislamiento autoimpuesto. Una humanidad que se esconde por miedo
Podría perderse descubrimientos que transformarían nuestra existencia para mejor. La clave es proceder con los ojos abiertos, conscientes de los peligros, pero no paralizados por ellos. Tercero, deberíamos usar la teoría del bosque oscuro como un espejo para examinar nuestro propio comportamiento como especie. Si tememos que las civilizaciones alienígenas puedan ser hostiles, despiadadas, impulsadas solo por la supervivencia, ¿qué dice eso sobre cómo nos comportamos nosotros mismos? ¿Somos diferentes? ¿Podríamos ser diferentes? La teoría nos desafía a aspirar a ser la civilización que esperamos encontrar, pacífica, sabia, compasiva. Incluso si el universo está lleno de depredadores, no tenemos que ser uno de ellos. Podemos elegir ser diferentes, demostrar que es posible que la inteligencia conduzca a algo más que competencia darwiniana. Cuarto, deberíamos reconocer los límites de nuestro conocimiento y permanecer humildes. La teoría del bosque oscuro es una hipótesis, no un hecho probado. Podría estar completamente equivocada. El universo podría ser mucho más amigable de lo que sugiere, o podría ser aún más extraño y más peligroso de maneras que ni siquiera hemos imaginado. La sabiduría está en mantener múltiples posibilidades en mente simultáneamente, preparándose para diversos futuros sin comprometerse prematuramente con una sola visión. Esto es difícil, requiere una sofisticación intelectual que no siempre nos resulta natural. Pero es necesario cuando navegamos incertidumbres de esta magnitud. Finalmente, deberíamos encontrar consuelo en el hecho de que estas preguntas importan. El simple hecho de que podamos contemplar nuestro lugar en el cosmos, preguntarnos sobre otras civilizaciones, debatir estrategias de supervivencia a escala galáctica, esto es extraordinario. Durante miles de millones de años, la Tierra existió sin nadie preguntando estas preguntas. Ahora estamos aquí, conscientes, curiosos, preocupados por nuestro futuro. Esa conciencia es un regalo y una carga. Nos permite ver los peligros que podrían destruirnos, pero también nos da la capacidad de hacer algo al respecto, de elegir nuestro camino hacia adelante con intención y previsión. La teoría del bosque oscuro pinta un universo que es vasto, antiguo y potencialmente peligroso. Un cosmos donde la inteligencia no garantiza seguridad, donde el silencio podría ser sabiduría, y donde cada civilización está fundamentalmente sola en su lucha por sobrevivir. Es una visión sombría, pero también es liberadora en cierto sentido. Si estamos solos o aislados por necesidad, entonces el futuro es verdaderamente nuestro para dar forma. No hay padres cósmicos que vengan a salvarnos o guiarnos. No hay garantías de que todo saldrá bien. Pero también no hay límites impuestos por otros sobre lo que podemos convertirnos o lograr. La próxima vez que mires las estrellas en el cielo nocturno, piensa en ellas de manera diferente. No solo como puntos de luz hermosos, sino como posibles hogar de civilizaciones que en este mismo momento podrían estar haciendo exactamente lo que hacemos nosotros: esconderse, escuchar, debatirse y arriesgarse a hacer contacto. Quizás estamos todos juntos en este bosque oscuro, separados por distancias que hacen que la comunicación sea casi imposible, unidos solo por nuestra soledad compartida y nuestro miedo compartido. O quizás el bosque no es tan oscuro como tememos, y en algún lugar hay civilizaciones que han encontrado una manera de trascender el dilema, de construir confianza a través del vacío. No lo sabemos. Y esa incertidumbre, esa gran pregunta sin respuesta sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él, es uno de los mayores misterios que enfrentamos como especie. Es un misterio que podría tomar siglos o milenios resolver, o podría permanecer sin respuesta para siempre. Pero vale la pena contemplarlo, vale la pena tomarlo en serio, porque al hacerlo aprendemos algo profundo sobre nosotros mismos y sobre la extraordinaria, preciosa, frágil cosa que es la vida consciente en un universo inmenso. Si esta exploración del bosque oscuro cósmico te ha hecho pensar, si te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo, te invito a suscribirte al canal para más viajes a través de las grandes preguntas que definen nuestra existencia. Porque el cosmos está lleno de misterios,
y cada uno nos revela algo sobre quiénes somos y qué podríamos convertirnos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los conceptos más inquietantes y fascinantes de la ciencia y la filosofía modernas. Hasta nuestro próximo encuentro con lo desconocido.